Hola, bienvenido a Demente Positivo, un episodio especial de el podcast con video que hacemos porque nos interesa estimular la locura, pero la locura sana, la locura creativa, la locura positiva, esa locura que es una práctica de paranoia invertida, donde la mayoría de los seres humanos buscan ver anticipaciones catastróficas, el peor de los escenarios. Nosotros aquí entrenamos tu coco para que no te vuelvas loco y para que la gente no te contamine de esa mediocre observación de la realidad, sino que todos seamos pioneros, visionarios en crear realidad. Mientras yo recibo a un gran invitado, alguien que me ha cautivado con sus libros y la verdad que entre tantos libros que tengo pendientes leer, cuando encuentro uno así que digo, este pasa ahora arriba de la lista, me fascina. Tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos desde nuestra gestión de ayudar a organizaciones y personas a entender que el cambio es una constante y a entender que la mejor inversión que podemos hacer es en el capital humano, que es quienes somos nosotros como seres integrales. Es Julio Zelaya, doctor, máster en Business Administration por INCAE, doctor en Dinámica Humana y Salud Mental por UMG y postdoctorado en Management y Marketing por Tulane University. Autor de 3 bestsellers, número 1 en Amazon, conferencista internacional, cofundador y presidente en Bright Domino, soñador, eterno optimista, apasionado, emprendedor. Me encanta presentar así a Julio Zelaya. Gracias por estar con nosotros, Julio. ¿Cómo estás? Gracias a ti, mi querido Ismael, y un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Un gran gusto estar contigo y sobre todo que me siento muy identificado a como tú te identificas. El otro día escuché que decías que eras un estratega de emprendimiento y de vida. Así es. Y creo que eso es también mi quehacer. Me encanta y me apasionan las empresas y las personas. Y sabes, porque uno tiene que, en el título, en lo que somos, más allá de algo que tiene que ver con una carrera que uno estudia y te dan el título, periodismo, entonces sales como periodista, digamos, estudias derecho, bueno, sales como abogado o defensor o criminal o lo que sea. Pero cuando uno se dedica a algo que tiene que ver con transmitir conocimientos, transmitir experiencias, pues yo creo que a veces los títulos tienen que ser únicos, ¿verdad? Como que te creas un título que sea un factor diferenciador ante los posibles clientes o gente que te va a confiar para que tú le ayudes en la transformación. Cuéntame algo. Cuando tú eras niño, ¿qué querías ser? ¿Julio Zelaya se parece a los sueños de su infancia hoy? Totalmente. Te pudiera decir que de las bendiciones más grandes que tengo en mi vida es saber desde muy joven lo que me gustaba. Y yo vengo de 2 padres que son muy particulares. Mi madre, una académica que fundó universidades, que ha escrito libros, se graduó de muchas cosas. Pero mi papá no se graduó de la universidad, pero me enseñó mucho del placer por los negocios, por vender. Y yo viví desde muy temprano las 2 realidades y decía, algún día quisiera dedicarme a enseñar y a escribir. Y particularmente hablaba de una universidad. Y te puedes imaginar, yo soy originario de Guatemala, cuando contaba ese sueño, la gente me decía, bueno, pero la gente acá no lee, la gente no les gustan los profesores, te vas a morir de hambre. Y el sueño siempre era algo que escuchabas, muchas cosas, y empecé a enseñar y empecé a batallar con una etiqueta muy particular, que yo enseñaba en el colegio, en las empresas y demás, y me decían, Julio, el motivador. Yo decía, yo no soy motivador. Oye, tú eres igual que yo, decías, yo no soy motivador, porque yo a veces ahora al que me dice que soy motivador le digo que te motive tu abuela. Pero en buena onda, ¿no? Sí, las abuelitas te daban. ¿Y tú por qué eso? decías, yo no soy motivador? Porque yo digo, la motivación es algo que yo no puedo hacer por nadie. Es la transformación que viene de adentro. Correcto. Y yo puedo ser un catalizador de algo que ocurra en ti, pero tú eres responsable de lo que haces. Correcto. Y me empecé a identificar con esos sueños y te digo, ha sido un viaje, por supuesto, no lineal. He tenido subidas y bajadas, pero sin duda mi visión de hoy se parece muchísimo a lo que soñaba de niño. Y si hoy pudiera regresar con ese Julio de niño, le diría, mira, te van a decir que estás loco. Y vas a estar incluso con otros locos con otro loco que tiene un podcast que se llama Demente Positivo, porque hace una oda a la demencia, pero la demencia sana, la demencia positiva. Pero hablando en serio, digamos, cuando somos niños, y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó, a mí me decían Ismael Melitín, me decían, ¿no? Porque soy el tercer Ismael Melo, el primer Ismael, segundo Melito, mi padre, y tercer Ismael Melitín. Entonces a Melitín le decían, no seas tan diferente.
intenta estar como que los demás, ¿ves? No llames mucho la atención por tu rareza, porque te van a acosar, va a haber bullying, va a haber humillación. Y hoy yo me doy cuenta y digo, Dios mío, ¿cómo yo no potencié mi rareza desde más temprano en la edad mía de la juventud? Porque en nuestra rareza está nuestra grandeza. ¿A ti te pasó que también intentaste en los primeros años parecerte a muchos, entrar en un molde, digamos, común? Fíjate que tal vez no me acomodé tanto a eso, pero eso llevó consecuencias importantes, porque sí me tocó por mucho tiempo sentirme solo, sentirme fuera de lugar. Claro. Y era, por ejemplo, en ese momento el que me gustara estudiar y leer cosas y ser etiquetado como el nerd. Eso no era fácil de verlo. Y por mucho tiempo quizá empecé como a cuestionar cuál es el camino que tengo que tomar, parecerme más a la normalidad que en ese momento se buscaba o desarrollar esas fortalezas. Sí. Y creo que la enorme bendición fue que mis padres siempre me decían tus ventajas competitivas injustas. Y me decían, Dios te dio con cosas que son injustas porque solo te las dio a ti. Y esas son tus ventajas competitivas. ¿Y cuáles son esas? A ver. Únicas. Por ejemplo, el tema de hablar en una audiencia. Muchas personas les aterroriza. En cambio, yo era el de ¿quién quiere dar el discurso? Yo. Tú, desde la niñez. Desde la niñez. ¡Wow! Entonces, yo tengo fotos ahí enseñando y dando los discursos y escribiendo pequeños cuentos que publiqué desde muy joven. Y eso me dijo, esto es lo que es para ti. Y tengo que desarrollar. Entonces te puedes imaginar todos los cursos de oratoria, yo los recibí, todos los cursos de escritura, yo los escribí. Y me encantaba rodearme de otras personas. Sí. De hecho, le compartía a otras personas, yo le decía, mira, yo vengo siguiendo a Ismael por años porque yo siempre me gusta aprender de quienes han logrado el lugar donde yo quisiera estar. Wow. Y eso es algo que le he aprendido a Anthony Robbins, a Brian Tracy. Y es una linda manera de ponerlo, porque siempre digo, el éxito deja huellas, el éxito deja secuelas, y uno desde la admiración de un referente puede estudiar su historia, ver dónde hay puntos en común y ver incluso en qué capítulo está esa persona, porque a veces también compararnos, que yo lo he hecho cuando era más joven, pues no me traía muy buenos resultados porque me frustraba y decía, bueno, ¿por qué yo no he llegado? ¿Por qué? Pero luego entendí que cada quien está en su propio camino y que tú en tu propio camino miras hacia adelante, tomas de tus referentes y aplicas lo que te sirve, y la historia nunca es igual para todos los seres humanos. A mí me encanta la frase que decía Newton, si he logrado divisar nuevos horizontes es porque he estado parado en los hombros de gigantes. Esa es la frase con la que nosotros hemos creado el círculo de influencers de Ismael Cala, que es un círculo de 1 año completo de mentoría. Y fíjate, se basa en esa frase. Porque si él, que fue Isaac Newton, dijo, he llegado más alto y más lejos porque me he subido en hombros de gigantes, ¿qué nos toca a nosotros? Total. Y creo que eso también tiene una enorme dosis de humildad, porque el aprender de otros que han transitado un camino implica también hacerse la introspección, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo aprender de los demás? Así que te puedo decir que la educación siempre ha sido parte de mi vida, siempre ha sido mi pasión central. Y por supuesto me he equivocado mucho y he avanzado en otras, pero nunca me he desviado de esa pasión. Te puedo decir que nunca me he dedicado a otra cosa. Nunca ha habido otro que no tenga que ver con comunicación, con aprendizaje. Y eso es algo que, como tú bien lo sabes, uno empieza a acumular olas de vuelo. Así es. Empieza a decir, lo hago cada vez mejor en esto y esto he aprendido en esto, porque estás afinando ese talento central. Hablas y escribes y has enseñado a mucha gente el proceso de cómo emprender con éxito. Y a mí me encanta el tema del emprendimiento, porque siempre le digo a las personas, yo recibí un primer curso de entrepreneurship o emprendimiento a los 29 años. Y aún así, mira, tengo 52 y digo, pues no fue demasiado tarde para cambiar el rumbo. Imagínate cuando esto se inocula y se inculca y se enseña a un niño, a una niña, a un adolescente, un preteen, como le llaman, ¿no? Que todavía está como una esponjita tomando todas estas cosas. Después de tanto estudio e investigación que has hecho sobre el emprendimiento, Julio, ¿cómo definirías tú qué cosa es emprender? ¿Qué es el emprendimiento? Para mí el emprendimiento es un estilo de vida y es una forma particular de ver el mundo. Los emprendedores existen dentro de las empresas, pero existen fuera de las empresas. Hay personas que están dentro de una organización y trabajan, y pudieras decir, yo no soy emprendedor porque soy empleado. Sí. Pero para mí el emprendedor es alguien que ve ese mismo empleo y dice, lo voy a transformar, voy a verlo con otros ojos. Correcto. Lo voy a hacer propio y voy a hacer
imprescindible porque soy proactivo, porque hago las cosas como si fueran propias. Y ese para mí, el intrapreneur, es igual que el emprendedor que ve y funda una empresa. Entonces para mí es una forma de ver el mundo. Tiene que ver con lo que tú decías. Está en muchos casos tan loco como para creer que puede cambiar el mundo, que lo cambia. Sí. Y ve lo que otros no ven. En lugar de ver todo lo negativo que hablan los demás, lo ve como una oportunidad. Y dice, mientras que otros se quejan del tráfico, esa persona dice, hay una oportunidad para un podcast, porque la gente pasa más tiempo en su vehículo. Así es. Y es una forma de ver el mundo y cómo le agrega valor a los demás. Entonces puedo decirte que todos somos emprendedores en potencia, pero en muchas ocasiones estamos entrenados, ahí sí, por el sistema de educación tradicional. Y el sistema de educación tradicional que viene de la época industrial buscaba normalizar. De ahí es donde viene el currículo nacional base. De ahí vienen los lockers, viene del mundo de las fábricas. El tema de un uniforme, era para uniformar y de forma que pensar en una forma establecida. Correcto. Entonces, tú tienes toda la razón, no nos enseñaron a pensar diferente. No nos enseñaron a descubrir lo que nos gustaba, nuestra propia individualidad, sino que era una forma de normalizar lo que los demás hacían. Entonces, el emprendimiento para mí yace en descubrir lo que los japoneses llaman el ikigai. Y el ikigai es, descubre eso que amas, descubre tus talentos, descubre dónde hay una oportunidad en el mundo que necesite de eso y descubre cómo lo hace rentable. Y cuando tú has descubierto ese ikigai, esa es tu razón de ser, tu propósito. Y tú no te mueves por nada del mundo. Porque estoy seguro que a ti te pasa que te han de ofrecer muchas oportunidades que a lo mejor son más rentables de lo que estás haciendo. Pues es como que pareces que estás en mi cabeza, porque hoy justamente en la mañana Aldo Millones, que está aquí grabando para YouTube, ¿no? Para poner en imagen, no me dejará mentir que estamos justo en una incubadora de mentores mientras Julio Zelaya y yo conversamos, y en la mañana tuve la primera sesión, hablé del Ikigai, hablé de la razón de ser, hablamos de eso justamente, del poder tener valores, principio, coherencia, para que algunas buenas oportunidades uno le diga que no, porque no están en resonancia con quién eres, tu propósito de vida. ¿Qué tan importante eso para hablar de emprendimiento? Que a veces se obvia, ¿eh? Y fíjate que uno de mis mentores me decía, Julio, el problema de tener valores es tener que vivir con ellos. Sí. Porque cuando los tienes, los comunicas y eres coherente a eso, vas a tener tentaciones. Tú no te imaginas, incluso antes de venir a este programa, una persona me llamaba para ofrecerme un empleo en un competidor nuestro. Y me ofrecían una oportunidad absolutamente rentable. Sí. Decía, esto no hay otra forma de verlo que es Dios diciéndome, vamos a ver si estás en serio comprometido a lo que estás haciendo. Entonces creo que el emprendimiento implica tener una visión, tener esa individualidad y luchar por ella. Porque la variable que no te hablan cuando te hablan de emprendimiento es que el emprendimiento no es fácil, es costoso. Y hay que tener muchas pruebas costosas, porque sin duda los clientes se van a dar cuenta si tú estás comprometido a lo que estás haciendo. Y no siempre la vas a tener fácil. Claro. No es lo mismo cuando tú enfrentas el tener que pagar sueldos a cuando recibías tu sueldo. Y cuando tienes esos problemas, que me gusta decir siempre que la carrera del emprendimiento es como una pirámide, que entre más arriba estás, por un lado estás más solo. Ahí lo vi en tu libro. Pero por otro lado, que está esa pirámide del líder. Y ese líder, esa base de la pirámide, entre más grande es, también tienes más personas que te ven y que además esperan que siempre estés perfecto. Sí. Porque imagínate, tus mismos seguidores dirán, bueno, pero Ismael, ¿qué problemas puede tener si él siempre está positivo? Sí. Siempre. Pero ¿qué pasa? Hay momentos donde uno se ve a sí mismo y dice, ya no soy tan feliz con esto que estoy haciendo. Y ahí es donde las decisiones empiezan a ser complejas y hay que tomar decisiones costosas. Y ahí eso es lo que marca la diferencia. Yo recuerdo haberte escuchado alguna vez cuando tú comentabas tu decisión de salir de la televisión, sí. y que sé que también sigue siendo uno de tus sueños. Es uno de mis sueños y de mis pasiones, pero yo tuve que ser congruente en ese momento de decir, es un sueño que tengo que poner en un parking lot, en un estacionamiento, porque tengo una búsqueda y una necesidad de crecimiento y autoconocimiento que es urgente. O sea, yo lo sentí como una urgencia. Entonces, y ese es el llamado que muchas personas saben que tienen, pero no dicen que sí. Claro. Y bueno, es que no es fácil, es costoso, tal cual tú lo estás diciendo. Y qué bueno que hablemos con las verdades sobre el emprendimiento, porque yo digo que mucha gente quisiera tener libertad, pero no está dispuesta
a emprender con todo lo que cuesta emprender. Es como el pianista maestro concertista que estaba dando un concierto y se le acerca una mujer muy bella y muy joven y le dice: maestro, daría lo que fuera por tocar el piano como usted. Y entonces él dijo: no, usted no daría lo que fuera. A usted le gustaría ya tocar como yo hoy, pero usted no está dispuesta a pasarse los próximos 20 años ensayando y practicando 8 horas al día, como he hecho yo en los últimos 20, para poder llegar a dar el concierto con la maestría que hoy lo escuchas. Y es verdad, mucha gente quisiera ya la habilidad, la libertad, la autonomía, lo lindo de emprender cuando te va bien, pero no vivir todo lo otro, ¿no? Y el emprendimiento es interesante. Siempre que estoy en una audiencia les pregunto qué te impide hacerlo. Y la variable inequívoca es el miedo. Dice, me da el miedo a fracasar o lo que van a pensar los demás y demás. Pero tú tienes toda la razón. La gente se fija en la cúspide de ese iceberg, pero no ven lo que pasó atrás. Sí. Y me encantaba cuando a Michael Phelps le preguntaban, bueno, ¿cómo lograste tanto éxito que has tenido? Y decía, bueno, es lo que hago en la oscuridad lo que me permitió llegar a la luz. Es lo que nadie ve. Son esos desvelos, es esas madrugadas, es esas noches donde no puedo dormir a veces del dolor. Lo mismo pasa con esas personas. Pero lo curioso es que está estadísticamente probado, de acuerdo a diversos estudios, como los liderados por Babson, que estudian el emprendimiento, que dicen, sí, aquellos que emprenden son más felices. Así es. Porque encuentran esa voz interior y la pueden hacer una realidad. Y es algo indescriptible cuando alguien dice, mira, gracias, me ayudaste. Cuando alguien me ha dicho, mira, lo que escribiste me ayudó en un momento. Yo digo, wow, mi vida tiene sentido. Con esa persona que me dice, mira, gracias por lo que hiciste. Digo, valió la pena cualquier esfuerzo, cualquier cosa que me dijeron que no por ese libro. Porque tú ves que tu vida tiene sentido en la vida de otros adicionalmente a la tuya. Entonces tú ves que uno se multiplica y como alguien me dijo, cuando uno emprende, uno se inmortaliza en otros. Y eso me parece qué bonito poderoso. eso. Cuando uno emprende, uno se inmortaliza en otros. Estamos conversando con el doctor Julio Zelaya, autor de varios libros del bestseller La Travesía, El Poder de Emprender, Catalyst, Gestión del Cambio y Transformación, y también La Travesía del Amor. De todo esto, bueno, yo creo que va a ser más de un Demente Positivo. Haremos hoy uno que va a ser bastante larguito y luego invitaremos más a Julio porque la verdad que ya me he convertido en fan de todo lo que hace y de su conocimiento y su sabiduría. Latinoamérica es una región de emprendimiento. ¿Somos los latinoamericanos emprendedores? Sin duda, sí. Y si lo vemos en todos los países de Latinoamérica, la tasa de emprendimiento temprano es de las más altas. De hecho, mucho más altas que en países desarrollados. Ahora, ¿cuál es el gran problema, mi querido Ismael? La tasa de quiebra de las nuevas empresas. Así es. Lo cual nos pone en una realidad que es muy triste para la región. Las personas no están emprendiendo por oportunidad o porque les apasionan las cosas, sino porque están fundando un empleo. Y cuando tú fundas un empleo por falta de oportunidades o cualquier otra razón, tú tienes todas las variables en contra, porque sabemos que el emprendimiento no es fácil. Y lo que los académicos que estudian esto le llaman el Valle de la Muerte, que son los primeros 42 meses que tiene que durar un emprendimiento para subsistir, vemos que en Latinoamérica el orden de las quiebras de las nuevas empresas puede llegar a ser el 90%. Ahora, tú pudieras pensar, pero eso no es mucho de mente positiva. Pero el tema es que tenemos que prepararnos para anticiparnos a las cosas. Claro, y hay que también tener las estadísticas porque son los hechos, es la realidad. ¿Cómo yo aprendo de esto para no convertirme en una futura estadística aparte del promedio? Y siempre que me lo digo, las personas me dicen, Julio, pero eso no nos motiva mucho. Yo le digo, bueno, más bien enfócate en qué hizo ese 10% que sí lo logró. Porque ese 10% que trasciende las estadísticas, algo hizo diferente. Y eso es lo que me ha apasionado descubrir a lo largo de mi vida profesional, de preguntar, ok, ¿cómo vencieron estas empresas en el mismo entorno? Claro. Porque hay incontables casos latinoamericanos que han trascendido las estadísticas y lo hacen diferente. Bueno, yo mismo vengo de un país que yo soy originario de Guatemala y he logrado vencer las estadísticas en muchos emprendimientos. En otros no, porque déjame decirte lo que me parece que aprendí más que todos mis títulos. Yo he quebrado 3 empresas. Wow. Y esas empresas te prometo que es lo que más me ha enseñado.
porque yo descubrí lo que significaba mi título cuando tenía mi MBA. Yo era más bruto que antes. Eso fue todo. Esa no la había escuchado. Más bruto que antes. Sí, así debería decir. MBA. Masters in Business Administration. Más bruto que antes. Más bruto que antes. Pero fíjate que, por supuesto, cuando quebré la primera empresa, dije, wow, esto me enseñó en ese sentirme solo, en ese llorar y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Incluso te cuento una anécdota que es lo que motivó a escribir Catalyst. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como las planeas? Claro. Imagínate, mi querido Ismael, que yo estaba decidido a venir a Estados Unidos, había escogido una casa en Weston, ahí en Florida, íbamos a formar las empresas acá, las vendo, mis empresas locales, ya todo. Yo dije, bueno, estudié en Estados Unidos, seguro la visa va a salir. Y recuerdo que un lunes vendo mis empresas y el martes me llama mi abogado migratorio y me dice, Julio, no vaya a vender sus empresas. ¿Pero por qué? No le salió la visa. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Es que la visa H1B, que es la que usted está aplicando, empresas en India y en China mandaron tantos miles de personas, no le salió la visa. Wow. ¿Y qué haces en ese momento? Y por supuesto, el supuesto experto en estrategia y negocios, y que no habías pensado un plan B. Pero en mi filosofía era, no hay un plan B. Tengo que quemar las naves. Es lo que muchos expertos dicen. Chris Gardner, por ejemplo, dice, plan B sucks. O sea, como que apesta el plan B, hay que aferrarse al plan A. Y en este caso, ¿qué hiciste? Fíjate que la libertad de perderlo todo, sí, porque en definitiva había perdido mis empresas, no tenía ni cómo facturar un libro, me dio la libertad de poder diseñar de una forma radicalmente diferente. Recuerdo haberme ido a Silicon Valley y estudiado las empresas de más rápido crecimiento y decir, okay, ¿qué hacen esas empresas diferentes? A meterme en el mundo digital de una forma radical y aprender qué hacían las empresas que escalaban de forma exponencial. Y eso me sirvió a rediseñar mis empresas y pensarlas ya. De hecho, dejé de tener oficinas porque decía, bueno, nuestra empresa es un mindset y necesito personas de todo el mundo que trabajen con nosotros. Y necesito construir una cultura organizacional que trascienda las fronteras de mi país. Y empezamos a diseñar incluso los libros. Es una forma de hacerlo escalable, donde se pueden imprimir a demanda vía lo que nos ofrece hoy Amazon. Y empezamos a hacer algo que antes habría pensado que era imposible, que es diseñar organizaciones pensadas para un mundo digital. Maravilloso. Vamos a hablar y luego retorno porque contigo la verdad que tengo muchísimas preguntas, sobre todo para que la gente que nos está escuchando aprovechar tu sabiduría. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué ha pasado en el 2021? ¿Cómo la gente salta al 2022 entendiendo qué hacer, qué el mundo corporativo necesita? Pero yo creo que vale la pena que hablemos de Bright Domino, esa academia que busca crear líderes en gestión y cultura organizacional. ¿Cómo surge? ¿Cuántos años ya lleva de existencia? Y cuéntanos dónde vive, dónde habita Bright Domino. Bueno, Bright Domino es te diría, el último de mis emprendimientos que lleva toda mi vida construyéndose, porque esta es mi pasión central. Y de hecho, tú me puedes preguntar, ¿y por qué sacaste un doctorado? Porque algún día quería formar una universidad, desde muy pequeño lo sabía. Y si tú veías mis pictogramas desde los 10 años, yo decía, bueno, tengo que sacar un doctorado, un máster y demás. Incluso en la aplicación para el INCAE, que fue donde estudié mi máster, me preguntaban, ¿y por qué quieres estudiar acá? Digo, bueno, porque este es un grupo focal, yo quiero estudiar a los mejores, algún día voy a poner una universidad. Y me decían, pero qué franqueza la que me lo está diciendo. Y sí, algún día quiero hacer una universidad y quiero estudiar de los mejores. Y eso me llevó a estudiar en Harvard y en MIT y lo que fuera, pero como un afán de estudiar dónde era el state of the art en lo que yo quería hacer. Y Bright Domino, su nombre nos dice el poder de las ideas, de despertar. Nosotros creemos que las personas, los empresarios, las empresas pueden tener un despertar, y eso es el Bright. Y pueden tener un despertar que sea exponencial, y de ahí el efecto dominó. Que el efecto dominó empieza a veces con un podcast, con una lectura, donde tú despiertas, pero ocurre algo en ti que ya no depende de eso que lo despertó. Así que el Bright Domino es un catalizador y soñamos con ser catalizadores de una Latinoamérica más despierta, que haya mejores empresas, mejores empresarios, y hemos diseñado diferentes programas que tienen justamente ese propósito, hacer mejores empresas, mejores empresarios y juntarlos con personas que crean lo mismo.
Bright Domino en realidad es una pequeña tribu de personas que creen que pueden cambiar el mundo, de otros locos, como tú dices, que no es para todos, porque nosotros decimos, a nosotros no nos importa el currículo, nos importa lo que hagas como fruto de ese currículo. No nos importan los títulos, nos importa que seas dueño de tu aprendizaje y de los resultados. Le hablamos a las personas que no están obsesionadas por tener un cartón ahí colgado, sino que tengan resultados tangibles con su vida. Claro. Y que hayan logrado transformar el gobierno, las empresas, porque Latinoamérica lo necesita. Y a esas personas son las que estamos buscando. Así que Bright Domino es una... Y digamos, es una plataforma abierta, es una academia abierta. Cualquier persona que nos está viendo y que nos está escuchando, si quiere entrar, ¿dónde busca Bright Domino? brightdomino.com. brightdomino.com. Sí, correcto. Perfecto. Y tenemos brightdomino.com y .university. Entonces tenemos programas universitarios y programas abiertos para toda Latinoamérica y para todo el mundo en realidad. En el currículum, ¿qué uno puede aprender? Entonces, hay programas universitarios como 3 maestrías. Una maestría en entrepreneurship, qué bien. Una maestría en el mundo corporativo y una maestría en negocios digitales, cómo formar negocios digitales. Y aparte tenemos diferentes programas. Tenemos programas para participar, por ejemplo, en el World Business Forum en México, en Nueva York. Tenemos visitas a Silicon Valley, en donde tú puedes compartir con ejecutivos de Facebook, de Google, de las grandes empresas que están transformando el mundo. Qué interesante. Y aparte como una especie de algo. Yo fui en el 2016 a Singularity University en un executive program. Y la verdad que a mí eso me cambió la perspectiva del mundo, porque me expuso a ejecutivos de todas estas empresas, líderes en áreas que uno piensa que son del futuro, pero que ya están acá. Bueno, ustedes hacen este tipo de formación. Honrar a uno de mis mentores, porque fue Peter Diamandis. Peter Diamandis. Que compartimos como keynote speaker los dos en un evento. Sí. Imagínate, a mí me tocó seguirlo a él. Y después de escuchar a Peter Diamandis, yo cuando pasé al escenario dije, bueno, la única apertura que tengo para ustedes es que yo soy un androide creado por Peter Diamandis. Porque era tan fascinante lo que él había hecho. Sí. Y yo le pregunté a Peter lo que me gusta preguntarle a diversas personas que admiro. Y les digo, ¿qué me recomendarías hacer? Y Peter me dijo, crea algo que impacte a 1 billón de personas positivamente en los próximos 10 años. Y de ese reto fue que me volví obsesivo en decir, muy bien, es vía la tecnología, es vía plataformas abiertas las que voy a lograr ese gran objetivo que me planteaba Peter. Claro. Entonces Bright Domino es una respuesta a ese gran reto, que cuando he tenido la oportunidad de conversar con Peter, le digo, ahí voy, ahí voy. Y ese también es la misión de Singularity University, es lograr programas que tengan impacto exponencial. Y es lo mismo tiene que mucho que ver, hacernos. exacto, tiene mucho que ver con Bright Domino, porque esa es una universidad que hasta donde yo tengo entendido ni siquiera está registrada como universidad en Estados Unidos, porque no les interesa esa supervisión de un currículum que cuando ya se te aprueba, digamos, como universidad, ya está obsoleto, ya está viejo, porque es una universidad sobre el futuro. Y a mí me encantó eso. Entonces, Bright Domino, ya saben todos los que nos están viendo y nos están escuchando, yo hoy voy a meterme a sumergirme ahí en ese dominio de, ¿tú lo calificas como una universidad? ¿Es esto una universidad, Bright Domino? Lo digo como una universidad porque si lo vemos a qué significa la palabra universidad, es un universo de conocimientos, de management, de liderazgo, y eso es lo que estamos buscando hacer. Un universo de conocimientos para personas que quieran despertar el poder de las personas. Me encanta, es un universo para las personas que quieran despertar el poder de las personas. Ahora, esta es una universidad porque en algunos lados yo he visto que Bright Domino es una universidad corporativa. Es así, ¿no? Nosotros empezamos como una universidad corporativa porque empezamos a estudiar, desde ahí son nuestros orígenes, desde las empresas. Y empezamos a trabajar diseñando universidades corporativas alrededor del mundo. Y de ese aprendizaje es que nosotros ahora abrimos las puertas al mundo. Llevamos más de 20 años diseñando universidades corporativas para las grandes multinacionales. Pero las personas nos decían, mira, yo puedo entrar a tus programas. No, tienes que trabajar para esta empresa. Correcto. Y es la primera vez que estamos abriendo las puertas al mundo y nos apasiona mucho ahora poner lo mejor que estudiamos alrededor del mundo y por muchos años ahora al servicio de los demás. Y esa, por ejemplo, de las 3 maestrías que mencionaste, la maestría en negocios, ¿cuáles son los diferenciadores que tiene la maestría de ustedes en gestión de negocios en relación
con otras maestrías que hay en otro tipo de universidades? Te diría varias. El primero, nosotros creemos que hay que alinear cabeza, corazón y manos. Así es. Eso quiere decir que te vamos a enseñar lo que necesitas saber, que es la cabeza, pero te vamos a llevar a la práctica. Y la práctica, que son las manos, el gran diferenciador es nuestra facultad, que son CEOs de grandes empresas, son los protagonistas que están cambiando las industrias. Y tenemos un faculty que, aparte de ser apasionados por el enseñar, también lo están haciendo en la práctica. Entonces te puedes imaginar recibir clases con quienes están modelando el futuro del mundo y que ya están allí. Y lo tercero, que quizás lo más importante, es el corazón. Nosotros creemos ser una organización igualmente despierta, de personas despiertas, que les apasiona esto. Y el nivel de detalle que le damos a cada estudiante que entra a nuestras aulas es algo que no ocurre en la universidad tradicional. Y te lo digo como alguien que ha egresado de diferentes universidades, sí, donde era un número más. Nosotros nos preocupamos específicamente por los resultados de cada programa. Entonces, por ejemplo, si tú eres egresado de un máster de entrepreneurship con nosotros, la ronda final es una presentación de tu proyecto con inversionistas reales. Y el compromiso que tenemos con estos inversionistas es que fondeen el top 3 estudiantes de nuestra clase. Entonces, esto lo hace con un realismo puro, como participar en el programa famoso de Shark Tank. Sí, o sea, yo me lo imaginé, digo, wow. Entonces, terminas y tienes ahí Shark Tank. Y tienes inversión para tus proyectos. Qué bien. Entonces, creemos en los resultados tangibles, no solo en lo que tú vas a colgar en una pared del Así título, es. sino qué estoy haciendo con eso y que regreso a mi país para transformar mi entorno. Entonces nos apasiona una tribu particular de personas que nos gusta eso, pero somos apasionados por los resultados también. Para que las personas cuando entren haya un antes y un después y que puedan vivir, wow, esto cambió mi vida. Y por eso los tratamos de exponer a los diferentes programas que tengan ese potencial, que les puedan despertar y que digan, solo este programa cambió totalmente mi visión del mundo. Maravilloso, me encanta. Yo quiero tener mi agenda un poco más libre para hacer ese programa con Bright Domino. Bueno, pero tú eres de los mentores que espero que estén en nuestras aulas. Por supuesto. Yo soy un empedernido estudiante. A mí me encanta aprender, disfruto el proceso de aprender. Años atrás disfrutaba el proceso de terminar de aprender. Mira qué curioso. Ese proceso donde uno decía, me gradué, quiero el título, ya, que acabe esto. Pero hoy no, porque me doy cuenta y por eso estamos por ya lanzar, Julio, que vas a ser uno de los primeros, te lo voy a enviar, el método CALA de reprogramación consciente. Y justo fíjate, CALA por el acrónimo que hemos hecho del apellido de constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Nunca terminamos de aprender. Somos, como dijo José Ortega y Gasset, los seres humanos no somos un participio, somos un gerundio. No estamos del todo ya hechos, nos estamos siempre haciendo. Y eso me encantó, es maravilloso. Y por eso es que cada vez que veo ofertas, oportunidades como estas, de seguir aprendiendo, créeme, yo las tomaría todas, pero hay que bueno, en mi caso, bueno, tengo que, estudiar y seguir yo en mi función de facilitar procesos. ¿Por qué tú promocionas un MBM en vez de un MBA? Bueno, porque creemos que el management es activo. Tú eres el participante de escribir esa historia. Cuando nosotros vemos la administración es lo que hicieron otros y es un rol pasivo. Nosotros creemos que los participantes deben de tener ese rol protagónico de escribir su propia historia. Y por lo tanto creemos que el management es lo que tenemos nosotros que comprometer todo lo que hacemos. Maravilloso. Y aquí veo que tienen ustedes, por ejemplo, en los ejes de servicio, Mentor Sessions, que son sesiones en vivo con conferencias, diplomados, masters que ofrecen expertos internacionales cada miércoles. Mentor Class, conferencias y masters con el fin de iniciar una reacción en cadena de aprendizaje. 60 mentores, parte del éxito de la metodología de enseñanza. Chain Reaction, a través de workshops, academias, universidades corporativas, webinars diseñados a la medida, se inicia un efecto dominó de excelencia. Me encanta. La verdad que te felicito porque esto es un súper programa que está a disposición de todos los que quieran mejorarse como seres humanos y mejorar sus oportunidades de crear una vida verdaderamente libre y en abundancia. brightdomino.com. Tienes que verlo hoy, ver las diferentes oportunidades, regístrate a su base de datos, a su newsletter, para que te puedan llegar todas las informaciones que desde allí salen. Conversando con el doctor Julio Zelaya, autor de varios bestsellers, Catalyst o Catalyst, en español sería
Y catalizador. Catalizador sería en español. Gestión del cambio y transformación. La travesía, el poder de emprender y la travesía del amor. ¿Ya estás trabajando un próximo libro, Julio? Ya estamos trabajando en ello. ¿Y se puede decir de qué va ese libro? Fíjate que se va... Me encanta, voy a hacer una publicidad para el tuyo porque se parece mucho. Yo sé que tú vas a lanzar uno que se llama Fluir para no sufrir. Y nosotros vamos a lanzar uno próximamente que se llama Reacción en Cadena. Me gusta. Y es justamente qué detona un cambio exponencial en lo personal, en lo organizacional. Así que estamos trabajando dónde ha ocurrido cambios que han existido un antes y un después. Sí. ¿Qué elementos pasa para que pueda existir ese cambio? A mí me encanta conocer personas con una altísima dosis de sinergia como tú, con lo que nosotros venimos haciendo. Creo que puedo aprender muchísimo de ti, así que yo sé que este es nuestro primer encuentro aquí en Demente Positivo, pero luego nos vamos a seguir fortaleciendo mutuamente, haciendo sinergia. De hecho, ya aquí públicamente te quiero invitar a que, si tan amablemente aceptas, seas el experto invitado de una de las masterclasses de nuestro círculo de influencia, que es un círculo de líderes que se comprometen por todo un año a trabajar en mentoría y coaching y a expandir las fronteras de su mente y sus capacidades. Y yo creo que una masterclass contigo, escuchándote, va a ser de mucho provecho para ellos y para mí también. Honrado por lo oportunidad. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Ahí ya coordinamos fechas de acuerdo a tu agenda. Genial. Entonces, antes de despedirnos en este último segmento, me gustaría que Julio nos diga ¿cuáles consideras que han sido los grandes desafíos para las empresas en este 2021? Yo te diría que si lo vemos estadísticamente, mi querido Ismael, el 85% de las empresas a nivel mundial tuvieron un impacto importante en la pandemia negativo. Esto quiere decir que dejaron de operar o tuvieron que despedir personas o tuvieron un impacto enorme en la pérdida de sus operaciones. Pero existió un 15% que más bien crecieron en torno a la pandemia. Ahora, ¿qué características tuvieron? Si nosotros vemos cuáles son esos ingredientes para tener éxito, primero veamos un ingrediente transversal. Todas las empresas tuvieron una agilidad de moverse a lo digital. Y esto es algo que ya sabíamos, el tema de la transformación digital lo escuchábamos hasta el cansancio, pero ahora lo creímos, que era una nueva normalidad. Entonces, lo primero es esa agilidad del cambio. Pero luego empecemos a ver tres características que tenían estas empresas que hicieron la diferencia. Lo primero, ¿qué calidad de liderazgo tenían? Y me gusta decir que hay liderazgo con Z y con S, porque el S suena parecido, pero no es igual. Y tú tienes 4 tipos de líderes en las organizaciones. Y a mí me encanta la astronomía y digo, voy a hacer una analogía con eso. Los primeros son los líderes estrellas, son los que tienen las competencias para ser líderes, pero además las competencias humanas. Es decir, doy resultados, pero la gente quiere estar a mi alrededor. Hago sentir bien a los demás. Ese es un líder estrella. Segundo tipo de líder es el líder asteroide. Es el líder que da resultados, pero no quieres estar cerca de él. No. Y ese líder, sí, viene un asteroide, seguro que va a destrozar esto, pero quiero salir corriendo. Exacto. Tercer tipo de líder es el líder arcoíris. El líder arcoíris es una ilusión óptica. Es hermoso ver un arcoíris, pero no hay nada ahí. Y además es algo que dura poco. Y son esos líderes que no dan resultados, pero caen bien. Que tú dices, me cae súper bien, pero ahí lo tenemos y no hace mayor cosa. Y finalmente tenemos el líder agujero negro. Y ese agujero negro es el que se traga las otras estrellas. Sí suena feo. Pero lo queremos catalogar así. Porque se traga la luz, se traga las demás estrellas. Y la gran pregunta que yo haría a las empresas es, ¿cómo es tu liderazgo con Z? El liderazgo despierto. ¿Cuál de estos creerías que es el núcleo de tus líderes? Entonces, las empresas que tenían una mayor calidad de liderazgo son esas que se pudieron reintegrar mejor a una nueva normalidad. Y son las que pudieron despertar. Primera variable. Segunda variable, ¿cuál era la cultura organizacional de la empresa? La cultura organizacional es la forma de hacer las cosas en la empresa. Es algo intangible. Pero si vemos una empresa como McKinsey, que son de las grandes firmas consultoras, lo primero que evalúan para saber si un merger va a funcionar, una compra de una empresa, es cómo es su cultura organizacional. Claro. Entonces, si tú tienes una cultura organizacional ágil, centrada en el cliente, que escucha, esa es una que se transforma más rápidamente. Entonces, primero, liderazgo. 2, la cultura organizacional.
Y lo 3 es una variable del ser, que es una característica propia de las culturas organizacionales y es la resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad de salir más fuerte y transformado de una situación fuerte, dolorosa. Estamos de acuerdo que toda la humanidad vivimos un trauma, porque el tema de la pandemia fue un trauma. Pero ¿cuánto tiempo pasamos ahí? Hay personas que se adaptaron rápidamente y dijeron, muy bien, esto viene y va de largo plazo, ¿qué hacemos al respecto? Y hay personas que todavía se están negando. Dicen, no, quizá vamos a regresar al pasado. Y la gran pregunta es, ¿cómo es nuestra empresa? ¿Es una empresa que busca idolatrar el pasado o es una que rápidamente acepta el presente, aprende y se transforma para el futuro? Entonces, calidad de liderazgo, cultura organizacional y resiliencia con una base de agilidad organizacional y una transformación digital son esas empresas que lograron ver hacia el futuro y lograr mejores resultados. Entonces la pregunta para nuestra audiencia, ¿cuál sería tu empresa? ¿Dónde estás en esas variables? Y también cómo estás tú, ¿verdad? Como individuo dentro de esa necesidad de flexibilidad que hoy el mundo corporativo y el mundo necesita de nosotros como seres humanos. Julio, es un placer, pero en mayúsculas. No, igualmente, escucharte, aprender de ti, saber todo este conocimiento y toda esta sabiduría que no solo a través de tus libros, sino también de tu canal de YouTube. Te encuentran en YouTube como Julio Zelaya. Como Julio Zelaya y también como Bright Domino. Y como Bright Domino. O sea, ¿tienen dos canales o un mismo canal? Dos canales. Dos canales de YouTube. Bright Domino es el canal de la universidad y Julio Zelaya con Z, porque no es liderazgo con S, es con Z Z. Julio Zelaya. Con sus libros, sus conferencias, sus comentarios, sus cápsulas. En el minuto final, ¿qué define a Julio Zelaya? Si tú tienes que decirme, a ver, ¿cuál sería una característica, una cualidad o simplemente una razón de ser que define a Julio Zelaya? ¿Cuál es? Soy un soñador y un optimista por siempre. Me encanta. Ahí estamos en ese mismo club de soñadores, optimistas y que tienen pasión. He inventado una palabra. Y estoy reclutando gente que escriba a la Real Academia de la Lengua para que se apruebe. Pasión, que es la mezcla de pasión, ¿ves? Porque el soñador tiene pasión. Sí. Y acción, porque nosotros somos de los que tomamos acción, ¿ves? Si no nos quedamos solo en la pasión y en el sueño. El sueño lo aterrizamos, lo bajamos, lo construimos con acción. Y déjame terminar con esta reflexión que siempre me gusta. En las audiencias les pregunto, hay 3 ranas sentadas en una hoja. Una decidió saltar, ¿cuántas quedaron? Y la gente me dice, quedaron 2, quedaron ninguna. Pero yo digo, quedaron las 3, porque la decisión no implica la acción. Yo puedo decidir hacer algo, pero ahí todavía me quedé no lo cómodamente. Esa es la invitación, estoy de acuerdo contigo, es a la acción. A la acción, me encanta eso. Aquí estamos conversando con Julio Zelaya. Recuerden, si les gusta esta conversación, pueden comentar aquí debajo si están viéndonos en YouTube o también enviar comentarios a mis redes sociales, @Cala en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram me encuentran como Ismael Cala. Y hablando de canal de YouTube, pues ahí también. Si estás viéndonos en YouTube o si quieres ver, porque estás escuchando y quieres ver la imagen de Julio, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ismael Cala. Activa la campanita de notificaciones porque casi todos los días, es raro un día que nosotros no subamos un contenido de valor que pueda ayudar en algún proceso de nuestras vidas, ya sea en comunicación, en mindfulness, en emprendimiento, psicología positiva. Gracias, Julio. Placer enorme. Mi querido Ismael. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto, ¿eh? Así sea. Gracias a ti por escuchar y por ver este episodio. Muy bien, Dios es amor, hagas el milagro. Hasta el próximo de Mente Positivo.